Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Ahí están correteando, ahí están correteando. Lo que está pasando aquí es una desesperación grande. El número de fallecidos en la cárcel de Latacunga ascendió a 16 durante este martes. Familiares de internos viven momentos de tensión, pues aseguran no tener información. Sabiendo que lo que está pasando aquí es una desesperación grande para toda la familia, para madre, padre, hermanos y hermanas. Sara, como llamaremos a esta mujer, es una de las cientos de personas que rodean la cárcel de Latacunga. Todos quieren saber qué suerte corren sus familiares. No hemos tenido contacto alguno, no sabemos si está vivo, si está muerto, si está herido, no sabemos nada. La preocupación no es para menos, sobre todo cuando hasta la noche del lunes se decía que todo estaba controlado, mas durante este martes la cifra de fallecidos aumentó de 15 a 16 personas. Pabellón 2, dice. Y en el transcurso de la mañana de hoy hemos tenido 11 personas heridas, de las cuales 7 han sido referidas a los hospitales de la localidad. Datos oficiales señalan que hay 43 heridos. Estamos con los efectivos de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, efectivamente garantizando el control y la seguridad del centro penitenciario y de todos los alrededores como corresponde. Allegados a los internos tienen la incertidumbre de que quizá la cifra pueda ir ascendiendo. Uno no se puede dormir en paz, no cae ni hambre ni sed, sabiendo que lo que está pasando aquí es una desesperación grande. Mientras el orden se recupera, cuadros como este en las afueras de la prisión, donde más parece gente despidiendo a sus familiares en el aeropuerto, seguirán. Manifiestan las personas que es algo similar, pues no saben si volverán o no a ver a sus seres queridos. Señora, se va a desmayar. Informó Javier Rosero. Oficial, ¿puede ayudar, por favor? Entre el 2021 y 2022, Ecuador ya suma 9 amotinamientos carcelarios. Las bandas criminales han sido protagonistas de las peores masacres que ha sufrido el sistema de rehabilitación. A continuación, un resumen de estos sangrientos hechos. Estas son las detonaciones al interior del CPL Cotopaxi, en donde se registró un nuevo amotinamiento este lunes 3 de octubre. Esta es la última noticia que al país causó conmoción. Un nuevo amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi que deja 16 reos fallecidos y varios heridos. Uno más que se suma a las sangrientas estadísticas. Y es que desde el 2021 en el país ya se han producido 9 masacres al interior de los centros penitenciarios. Remontémonos a febrero del año 2021. En esta fecha se reportó un primer ataque entre bandas criminales rivales, en particular contra el grupo denominado Los Choneros. Ocurrieron de manera simultánea en los centros de privación de libertad de Azuay, Cotopaxi y Guayas. Esta masacre dejó 78 presos muertos. Llega el 28 de abril y ocurre un nuevo motín, esta vez en el centro de privación de libertad de Guayas, en el que 5 presos murieron y 15 resultaron heridos. Julio 21 y 22. En ambos días se reportaron actos violentos en el centro de privación de libertad de Guayas y Cotopaxi. Como saldo, 26 personas murieron y 57 resultaron heridas. 28 de septiembre, fecha en que se reportan nuevos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral. Disputas que causaron la muerte de 122 personas. Las autoridades aquí informaban que 88 cuerpos estaban completos y los demás presentaban diferentes tipos de mutilaciones. Ya casi finalizando el año, el 12 y 13 de noviembre, nuevamente, en el Centro de Privación de Libertad de Guayas se registraron hechos de violencia. Aquí autoridades reportaron 68 privados de libertad muertos. Pero aquí no terminaron los hechos de violencia, las matanzas al interior de las cárceles del país, pues llega el 2022 y con ello, el 4 de abril. Cárcel de Turi, en Azuay. Aquí se reportaron disturbios de bandas criminales que dejaron 20 muertos. Tras el hecho, un grupo de cabecillas fueron trasladados a Guayaquil. Llega el 9 de mayo y las autoridades confirmaban 44 muertos. Esto al interior de la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas. En este mismo centro penitenciario, el 18 de julio, otra revuelta dejó 13 reclusos muertos y 2 que resultaron heridos. Y ya la última,
la masacre del pasado 3 de octubre al interior de la cárcel de Cotopaxi, misma que dejó 16 reos fallecidos y 43 heridos, a decir de expertos. Cárceles que se han convertido en verdaderos campos de batalla donde bandas vinculadas al narcotráfico se disputan el poder y que en 2 años ya suma 391 muertos. Informó Ismenia Solórzano. Cambiamos de tema. En el sector de la Armenia, parroquia de Conocoto, un taxista fue asesinado por sujetos que se movilizaban en un vehículo. Aparentemente serían los mismos que asaltaron a un transeúnte a quien le dejaron gravemente herido. En este video se observa a un carro estacionado en la vía con luces de parqueo. Minutos después aparece otro vehículo del cual se bajan varios sujetos y van directamente al carro amarillo, sorprendiendo al chofer, a quien los delincuentes habrían agredido con armas blancas, terminando con su vida. Y nos preocupa bastante por la dureza del evento. El taxista fue encontrado al interior de su vehículo. Lamentablemente no logró sobrevivir a las lesiones. Murió a los pocos minutos. Cuando la policía llegó al sitio, el hombre ya no tenía signos vitales. Fue encontrado sentado en el volante. Es a un personal de las Fuerzas Armadas al que le habían clavado prácticamente el puñal. Los habitantes de la Armenia se enteraron por un chat lo que pasó y atando cabos presumen que los responsables del crimen del taxista serían los mismos que robaron de forma violenta a un transeúnte que caminaba en horas de la noche por la vía principal. Le matan a un sargento nuestro que estaba haciendo, que tenía un taxi, y le matan 3 tipos. Y según las cámaras de video que hay. Más arriba de lo que le asesinan, le asaltan a otro señor y le clavan un cuchillo en el hombro. El robo al taxista sería el primer evento. Luego de más o menos 15 minutos, protagonizaron el otro asalto violento. Según los lugareños, revisando las cámaras, el auto en el que se movilizaban sería el mismo que aparece en ambos hechos. Y sabemos que es el mismo vehículo, el mismo móvil el que ocasionó esto. Al parecer, una banda criminal que no solo se conforma con robar, ataca sin piedad y mata sin temor. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que un taxista de 35 años de edad fue asesinado a machetazos en la provincia de Manabí. La víctima desapareció de Portoviejo y 9 horas después su cuerpo apareció en la zona rural de Manta, maniatado, con el rostro desfigurado y el cuerpo mutilado por el violento ataque. Mutilado y con su rostro desfigurado, así fue hallado el cadáver de un taxista de Portoviejo 9 horas después de haber desaparecido. Los restos los encontró la policía en un patrullaje que realizaba en la vía entre San Lorenzo y Pacocho en Manta. Estaba en una posición cúbito ventral, amaniatado, y tiene varias heridas de arma cortopunzante. La familia de John Iván Canto Cedeño, de 35 años de edad, lo buscaba desde que el taxi apareció en Montecristi, abandonado la noche del lunes. Yo en realidad estoy muy aturdida y de lo que yo puedo decir es que no sé las razones, pero si es mi hermano es un hecho que no tiene nombre. De él no había pistas hasta que encontraron un cadáver al que solo pudieron reconocer por unos tatuajes en su cuerpo. Que velen por nosotros, por favor. Este país está destrozado, está totalmente destrozado. Ya no hay cómo ni siquiera sentirse seguro de entrar a la puerta de su casa. El móvil de este hecho está siendo investigado por la policía. En la escena no hallaron el arma utilizada en el violento ataque. Su rostro estaba totalmente desfigurado. Se actuó con personal de criminalística para fijar la escena. El cuerpo de la víctima fue abandonado a unos 500 metros de la refinería, lugar donde el sábado dejaron el cadáver de otro hombre acribillado a tiros. Esta víctima aún no ha sido identificada. Tenía muchos tatuajes en la altura de las manos, las uñas también tenía bastante largas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Reparos, vuelve la propuesta de que la ciudadanía pueda aportar armas para combatir a la delincuencia. ¿Cuál es la postura de expertos y experiencias en otros países? Les contamos más adelante. El robo frustrado
secuestrado de un vehículo quedó grabado en una cámara de seguridad en el barrio Manuelita Sáenz, al sur de Quito. Los moradores alarmados denuncian que estos delitos son más frecuentes en el sector. Varios ciudadanos han sido afectados. Son las 9 de la noche del pasado jueves y observe bien este automóvil sin placas que se estaciona junto a otro vehículo. Dos personas descienden e inmediatamente con actitud sospechosa se acercan con una clara intención: abrirlo. Tras unos segundos intentando, afortunadamente se activa la alarma. Intentaron abrir el carro, sonó la alarma, salió el novio de mi hija y mi hija a ver y enseguida ellos se fueron. Ocurrió en el sur de Quito, en el barrio Manuelita Sáenz. Los moradores cuentan que no es la primera vez que delincuentes en carros o motos sin placas rondan la zona para robar vehículos. Intentaron robar una camioneta de aquí del señor de los plásticos. La trajeron hasta acá y justo llegó mi esposo. Entonces, viendo que llega mi esposo, dejan el carro aquí tirado y se suben en el carro y se van. Dicen que esta vez corrieron con suerte, no así otros vecinos quienes sí han sido víctima de robo de accesorios y de los vehículos. Al vecino de arriba le robaron ya los dos memorias de los carros. Entonces es preocupante la situación aquí. Esto sin contar con la creciente ola de asaltos que se registran a toda hora. Mañana, de tarde, mediodía, ahí es cuando los asaltos a los niños. También a las 5, 4 de la mañana, a esa hora salen algunos señores al trabajo y allí es lo que hay. Esperan que metamos los carros y ya nos atracan. La inseguridad está totalmente fatal aquí. Un poco de robos. Aquí un profesor 2 o 3 veces le asaltaron en este sector. Señalan que lamentablemente los patrullajes son casi nulos. Policías brillan en ausencia. No hay, por nunca, no. Antes había, hoy no. Le llamamos a la policía ese rato y hasta el día de hoy no llaman, no dicen nada. Hoy en día no hay, más antes, porque un pay ahí abajo en las fábricas, ese ya no hay al menos. Ese señor que trabajaba en el pay, ese sí venía. Se daba las vueltas, diga usted, unas 2 vesitas a la noche, en el día pasaba, pero hoy somos olvidados completamente. Anhelan que las autoridades competentes establezcan mayor control y patrullajes periódicos. En Quito informó Adriana Rojas. En el operativo Fortaleza 70, agentes de la Policía Judicial de Quito desarticularon una organización delictiva dedicada al robo de domicilios. 5 extranjeros fueron detenidos, entre ellos 2 mujeres. A los colombianos les golpeó la mala racha, al parecer se les acabó la suerte delictiva. El último robo lo concretaron en un inmueble ubicado en el sector de la Quito Tenis. El vehículo que utilizaron quedó registrado en videos de seguridad con la pista tecnológica. Agentes de la Policía Judicial lograron dar con el escondite de los extranjeros. Se logró determinar que habrían participado no solo en este evento del robo del Quito Tenis, sino también en otras fechas habían participado en robos en el sector de Iñaquito, en la Kennedy y Tumbaco. A los sospechosos los encontraron descansando en un hotel ubicado en el sector de Solanda. En las habitaciones que ocupaban una variedad de artículos que no justificaron la procedencia. Según los seguimientos, muchos de los objetos serían producto de los diferentes robos. Las funciones que tenían las mujeres en este caso eran las que perfilaban el lugar en el cual podían ingresar los sujetos. Los agentes respondieron a 5 denuncias presentadas desde marzo pasado a la fecha. Actuaban en los sectores de Tumbaco, Quito Tenis, la Kennedy, Jipijapa, entre otros. El modus operandi: perfilaban casas de lujo. Ellos ingresaban haciéndose pasar como inquilinos del lugar. Una vez en el interior, estruchaban las puertas para poder ingresar y sustraerse los bienes. En ocasiones, en otros domicilios como tal, ellos escalaban las paredes. Para concretar los eventos delictivos, cada uno de los miembros de la organización desempeñaba diferentes roles, tales como campaneros, ejecutores, seguridad y logísticos. Para evitar ser descubiertos, utilizaban vehículos rentados, es decir, lo robado generaba dinero para andar en carros alquilados. Es decir, que estaba legalmente y con eso se dedicaban y se trasladaban a los diferentes lugares para la situación del centro de acopio. Se podría decir entonces que hasta para robar tenían clase. En Quito informó Iván Casamen. Detienen a 2 sospechosos en la ciudadela Los Ceibos, en Guayaquil.
Están acusados de robar a transeúntes que circulan por ese sector. Agentes de la Policía Nacional que circulaban por la Avenida del Bombero fueron alertados por transeúntes de la presencia de 2 tipos sobre una motocicleta. En la denuncia indicaban que los desconocidos portaban armas de fuego y que estaban robando a personas que encontraban a su paso en la vía pública. Produciéndose una persecución ininterrumpida, llegando a la captura de estos individuos metros más adelante, y el momento de hacerles el registro respectivo, a uno de aquellos le observan una arma en la pretina del pantalón. Enterados de este particular, dieron paso a una persecución que terminó con la identificación del liviano transporte con los 2 sospechosos. A pesar de haber intentado esquivar la acción de los policías, no lograron escapar. El momento de verificar los antecedentes de estos 2 individuos, presenta uno de aquellos 2 antecedentes anteriores por robo y tenencia ilegal de arma. Ahora los implicados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Se espera que aquellas personas que fueron víctimas de estos 2 acudan a reconocerlos para dar mayor peso al proceso en su contra. Sí, una zona que usted ve que parece que no robaran, pero aquí roban. En esta calle primera parece que no robaran, pero aquí roban. A la casa se meten, aquí ya toditos han tenido que poner, vea, así porque se les meten de noche. Informó José Morales. Un comerciante fue secuestrado y a su familia le exigían $10.000 como condición para liberarlo. Pocas horas después, los agentes de la UNACE no solo rescataron a la víctima, sino que además capturaron a los secuestradores extorsivos. Fue un procedimiento rápido y efectivo, ejecutado por agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión. Pudieron operar en flagrancia gracias a ser alertados sobre el rapto de un ciudadano que salió de la empresa en la que laboraba, ubicada en el cantón San Borondón, a entregar mercadería en Petrillo, y por el cual la organización delictiva exigía $10.000 a cambio de entregarlo con vida. Como prueba del secuestro, los antisociales enviaron un video. Y pasaban las pruebas de vida, una subametralladora con la cual le apuntaban en la cabeza, exigiendo que si no pagaban los $10.000, le iban a dar un tiro en la cabeza. Trabajos investigativos y de inteligencia llevaron a los oficiales especializados a allanar una vivienda localizada en el sector de las canteras al ingreso de la comuna de Petrillo. Aquí lograron la liberación de la víctima y capturaron a las 4 personas presuntamente involucradas. Juan Steven DH, ecuatoriano, 18 años. Marvin Natasha CP, ecuatoriana, también 18 años. Paola Marisela EB, 34 años. Gabriel Alejandro Chepe, ecuatoriano, 28 años. Ninguno de los 4 registran antecedentes personales. Las autoridades policiales destacaron la confianza recibida por parte de las víctimas. Logramos liberar al ciudadano en menos de 4 horas y sin pagar un solo dólar. Por eso pedimos a la ciudadanía que confíe en la Policía Nacional. Si tiene este tipo de delitos, tanto de secuestro, extorsión, comunique inmediatamente a través del ECU 911. Para sustentar el proceso judicial en contra de los arrestados, se decomisaron algunas evidencias. Una subametralladora, 4 celulares, $200 americanos. Tanto el arma como los celulares serán sometidos a las pericias y a las pruebas de campo para ver si están vinculados a algún otro hecho violento. Informó Maite Morán. Seguimos recorriendo el país. En la ciudad de Santo Domingo, 2 personas fueron asesinadas con armas de fuego. Al 10º mes del año suman ya 103 muertes violentas en la provincia Sáchila. Se podría decir que el fantasma de la muerte camina, circula en carro y en ocasiones viaja en moto. En la cooperativa 16 de marzo, al sur de la ciudad de Santo Domingo, un hombre de 25 años de edad fue asesinado bajo la modalidad de sicariato. La víctima fue sorprendida en los exteriores de su domicilio.
una motocicleta marca Pulsar color negra había pasado por el lugar propinando de aproximadamente 6 impactos de bala en su humanidad, lo que le causó la muerte inmediata. Aparentemente se trataría de una muerte selectiva. En esta oportunidad los asesinos a sueldo cumplieron con el encargo criminal sin contratiempos. La víctima tenía su hoja de vida algo manchada, quién sabe sus antecedentes, y Círculo Social lo condenaron a firmar su sentencia de muerte. Esta persona tiene antecedentes en el 2006, 2018 y 2020 por robo. Ya las unidades de la DINASED están encaminadas en un eje investigativo. Pero no fue el único caso. En el barrio 12 de octubre de la cooperativa Juan Elogio, un hombre de 26 años de edad fue acribillado a tiros. Este crimen ocurrió horas antes del primer evento. La víctima presentaba heridas en la cabeza, tórax, brazos, hombro y pierna. La policía levantó 16 indicios balísticos. Las unidades de la DINASED están encaminadas en un eje investigativo para dar con el paradero de estas personas que atentaron con este ciudadano. Al parecer los responsables saldaron una cuenta pendiente. Le habrían sentenciado por un saco de arroz y una deuda. La policía no pudo recopilar mayores datos. La familia evitó colaborar con los agentes investigadores. Por cuanto pues los familiares y la ciudadanía de ese sector no supo manifestar absolutamente nada de lo ocurrido. Al último trimestre del 2022, en la provincia de Santo Domingo de los Áchila suman 103 muertes violentas. En Quito informó Iván Casamen. Un objeto explosivo fue detonado la madrugada de este martes en la cooperativa Polo Sur, en la isla Trinitaria sur de Guayaquil. El hecho sería en represalia contra un habitante de este sector. Fue un estruendo que retumbó en la cuadra alrededor de la 1:30 de la madrugada de este martes. Quienes habitan en domicilios cercanos recordaron que se levantaron asustados y alcanzaron a observar las llamas en el interior de la vivienda. Se escuchó fuego, el bombazo, ¡boom! Y ahí se escuchaba como si estuviera lloviendo. El suceso se reportó en la cooperativa Polo Sur, perteneciente a la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. Testigos aseguran que observaron la llegada de 4 sujetos quienes tenían en su poder armas de fuego, armas blancas, y que hasta se habrían tomado el tiempo de registrar lo sucedido. Pasaron 4 tipos por aquí, uno con arma, otro con cuchillo. Sí, están grabando por el celular. En el lugar no suscitó ningún tipo de inconveniente o alguna persona herida por este atentado. En el sitio fue posible encontrar todavía botellas plásticas en cuyo interior permanecía un líquido verdoso con olor a combustible. La vivienda donde se produjo el atentado se encuentra vacía. Moradores señalaron que hace poco más de una semana su propietario sí se encontraba en el sitio, pero que de pronto una mañana se dieron cuenta de aquel letrero que dice se vende y ya todo estaba vacío. Total que dejaron botado, abandonada esta casa. No, que puesta tu letrero, se vende esta casa. Las investigaciones apuntan a una posible represalia en contra de los ocupantes del domicilio, que aparentemente uno de ellos habría mantenido problemas con una peligrosa organización delictiva, que ya lo habían amenazado hace poco más de 2 semanas luego del robo de unas armas de largo alcance y un cargamento de droga. Pero lo que han manifestado es que vivía una persona que tenía malos antecedentes, entonces tal vez fue por ese motivo. Informó José Morales. Un nuevo ataque violento contra una vivienda se registró en Puyo, capital de Pastaza. Desconocidos a bordo de un automóvil llegaron al lugar, lanzaron una bomba molotov que estalló en sus veredas y abrieron fuego en al menos 4 ocasiones. Así se escucharon los disparos que se hicieron en el barrio vicentino, en la calle Severo Vargas de Puyo, durante un hecho violento en el que se pretendió, además, lanzar una bomba molotov contra una vivienda. Pero parece que se les resbaló sin llegar a su objetivo, aunque sí estalló. Luego se dan rápidamente a la fuga en el vehículo en el que se movilizaban. Bueno, lo que se ha escuchado, nosotros como vivimos cerca y también el resto de vecinos, primero los disparos y luego un lanzamiento de una bomba molotov que causó un incendio en la vereda de frente de la casa de la vecina María Sánchez. En ese barrio residencial de la capital de Pastaza, el suceso generó conmoción. Sus habitantes fueron alertados por la alarma comunitaria.
se congregaron en el sitio donde sucedió el evento, hasta donde acudió la policía a levantar indicios. En el suelo quedaron varias vainas percutidas, un pasamontañas y vidrios rotos de la botella utilizada como explosivo. Puede ser algún grupo que está tratando de amedrentarnos a los vecinos. Están empezando primero, no sé, por este barrio. Es la segunda ocasión que en ese mismo lugar se repite, con tan solo 2 semanas de diferencia, un ataque igual. En aquella oportunidad, igual captado el momento en una cámara de seguridad, se ve a una persona disparando contra la misma vivienda, donde en una de sus ventanas quedó registrado uno de los impactos de los proyectiles. La policía tiene abierta una investigación de lo sucedido anteriormente y ahora con nuevos elementos debe seguir con este proceso para determinar qué origina los ataques. Es repetitivo el evento, entonces nos toca vuelta ahora a tomar otra dirección en las investigaciones y dirigirnos vuelta a averiguar quiénes son las personas que habitan el lugar y a establecer antecedentes de las personas. Hay varias líneas investigativas, señalaron. Es necesario que la ciudadanía y nosotros como Policía Nacional trabajemos en conjunto. Todos hacemos la seguridad, no solamente Policía Nacional, sino todos somos ciudadanos. Informó Edwin Fernández. Con reparos, vuelve la propuesta de que la ciudadanía pueda aportar armas para combatir la delincuencia. ¿Cuál es la postura de los expertos y las experiencias en otros países? Les contamos más adelante. Además, la Comisión Ocasional investigará el femicidio de María Belén Bernal. Definirá mañana qué autoridades deberán ser fiscalizadas por este hecho, en el que aún Germán Cáceres sigue prófugo de la justicia. Los detalles en breves minutos. Así es, como lo anunciamos, con varios cuestionamientos, regresa nuevamente la posibilidad de que los ciudadanos puedan portar libremente un arma de fuego para enfrentar a la delincuencia. Experiencias de otros países darían cuenta que esa no es la mejor estrategia. El libre porte de armas vuelve a la palestra política como estrategia para reducir los índices de inseguridad. Sin embargo, el remedio podría resultar peor que la enfermedad. No es una medida realmente que responda a una planificación donde se sopese también las ventajas y desventajas. Históricamente, pues, y empíricamente se ha demostrado que los países donde se da el libre porte de armas no se ha reducido el nivel delictivo y más bien ha aumentado el nivel de violencia, especialmente el nivel de violencia social. Esa es la lectura del sociólogo Marcos Salamea, quien no descarta que un arma de fuego no necesariamente podría ser utilizada para enfrentar a los antisociales. Simplemente pues pueden hacer uso de las mismas, incluso para tratar de saldar desavenencias o conflictos interpersonales. O también puede darse el caso de que las armas sean usadas por personas que tienen algún tipo de desequilibrio emocional. Recordemos algunas masacres que se han producido en los propios Estados Unidos y ahora se discute en ese país la necesidad más bien de limitar ese libre porte de armas e incluso de eliminar ese libre porte de armas. Acota que eso significaría deslindar al Estado ecuatoriano la responsabilidad de entregar seguridad a sus ciudadanos. Conceder la soberanía, el ejercicio del poder propio del Estado, el monopolio del uso legítimo de la fuerza que la tiene el Estado, pues, y que se ejerce básicamente a través de la fuerza pública y particularmente en el caso del orden interno, de su cuidado por parte de la institución policial. Este jueves en el Poder Legislativo se desarrollará una mesa técnica de seguridad nacional, cuyo eje central será la tenencia de armas. Por el momento el Ejecutivo prefiere ser cauto con su postura. Hay que hacer un análisis integral, no hay que tomar decisiones o dar una posición en este momento sin analizar cuáles son los argumentos, digamos así. Con la experiencia que existe de otros países, ¿sería conveniente? Esa decisión se la tiene que analizar justamente con las experiencias que tienen otros países, qué resultados han dado y obviamente de ese análisis tendrá que salir un consenso. En la Asamblea Nacional desde el 2020 existe un proyecto de ley que trata cómo portar legalmente un arma, informó Héctor Romero. La decisión presidencial de renovar los vocales del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social cada 4 años genera diversas reacciones. Desde los afiliados y empleadores hay expectativa por la elección de sus representantes.
Después de 10 años, los vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social serán renovados en un plazo de 15 días a través del decreto 571. Esta decisión ha generado diversas reacciones. Hay unas inconsistencias jurídicas en el artículo 1 y el artículo 2 del decreto, porque son disposiciones legales que ya no se encuentran vigentes y están declaradas inconstitucionales. A lo que se refiere César Rodríguez, vocal de los empleadores, es que la emisión del decreto iría en contra de la sentencia de 2016 de la Corte Constitucional, previsto en el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, por lo que ha solicitado a la Asamblea que trate el tema. Y sea la Asamblea, como manda la Corte Constitucional, que saque la norma legal vigente para que seamos reemplazados debidamente. Mientras tanto, el plazo ha empezado a correr. El decreto dispone que el representante de los afiliados será designado por 5 gremios como las centrales sindicales. En cambio, el representante de los empleadores será elegido por federaciones de varios sectores, como el comercio, entre otros. Hoy los distintos sectores sociales creemos que es un paso adelante la convocatoria a la elección como producto de la presión social. Apoyamos esa iniciativa y vemos esto como una oportunidad para llevar adelante las reformas que el IES necesita. Desde los dos sectores hay gran expectativa. Los entrevistados coinciden que es un buen momento para un cambio de timón en el IES, que permitiría resolver al menos los problemas urgentes con una hoja de ruta. A defender la seguridad social, a combatir la corrupción, al mismo tiempo a cobrar la deuda impagable que ha tenido el Estado por más de 24.500 millones de dólares. Un buen gobierno corporativo, una lucha contra la corrupción, un mejor trato para los afiliados y sobre todo el transparentar la deuda que tiene el Estado con el IES. Con la reforma al reglamento que establece el nuevo decreto, afiliados y empleadores deben elegir a sus representantes cada 4 años. Informó Priscila Cadena. Las acciones u omisiones de las autoridades y funcionarios de la Policía, Fiscalía, Ministerio del Interior, Presidencia de la República, las Secretarías de Derechos Humanos y de Seguridad serán evaluadas por la Comisión de la Asamblea Nacional, que investiga el caso de María Belén Bernal. Ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso de María Belén Bernal se instaló y nombró a Ana Herrera del correísmo como presidenta y a Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática como la vicepresidenta. Este miércoles se establecerá un cronograma de los exfuncionarios y actuales autoridades que serán llamadas a comparecer. Se aprueba el cronograma, las comparecencias empezarían el día viernes, la primera sería la señora Elizabeth Otavalo y la semana siguiente ya estarían las autoridades que están vinculadas directamente con este caso y con la investigación. No se descarta convocar al presidente de la República, aunque él mismo no está obligado a asistir a comisiones. Bueno, yo pediré el día que se esté aprobando el cronograma de actividades que comparezca el presidente de la República como el principal responsable de la seguridad ciudadana, como el responsable también a quien pone las autoridades, y estaré pidiendo eso. Veremos qué es lo que tiene que decir el presidente. La comisión, integrada solo por asambleístas mujeres, tiene una hipótesis de esta fiscalización. Bueno, realmente las presunciones están a la vista. Sin embargo, hay varias dudas que nos quedan a nosotros, como la misma intervención que hizo la madre Elizabeth Otavalo, que vino a revelar prácticamente cuáles han sido las negligencias que habría cometido la Fiscalía General del Estado, los altos generales de la policía. Y justamente la comisión va a estar encargada de poder realizar las preguntas con el fin de buscar la verdad en este caso. La comisión ocasional tendrá 30 días, es decir, hasta el 2 de noviembre, para remitir un informe con recomendaciones. Informó Valeria Navarro. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso da mayores atribuciones a la Secretaría de Derechos Humanos en su propuesta de hacerle frente al maltrato contra la mujer. El régimen se apoyará en los gobiernos autónomos descentralizados. Las primeras acciones para erradicar la violencia contra las mujeres parecen empezar a tomar forma en Carondelet. Y se lo hace casa adentro. Mediante decreto ejecutivo, el registro único de violencia ya no estará a cargo del Ministerio del Interior. Pasa a la Secretaría de Derechos Humanos. Que las tenencias políticas tendrán formación permanente en la mención de medidas administrativas en torno a la violencia de género. Se incrementará los presupuestos para las casas de acogida y centros de atención para poder garantizar los servicios
para las mujeres y los hijos víctimas de violencia. Además, a los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales se les pretende dar mayor participación para fortalecer los sistemas de protección local en materia de derechos. Desde el Consejo de la Judicatura ven la necesidad de articular los servicios. Realizar una política focalizada, integral, que atienda principalmente a los casos de femicidio y muertes violentas de mujeres que se han incrementado en los 2 últimos años y que es necesario encontrar y atender las causas a efectos de reducirlos. Fueron representantes de 12 organizaciones las que se reunieron con el presidente Guillermo Lasso. Es importante que pongan atención y sigan cada proceso que estamos dando nosotros las mujeres para llegar a una solución acorde sobre la situación que vive nuestro país. Preocupación que tomó fuerza tras el femicidio de María Belén Bernal, aparentemente en manos de su esposo, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que su gobierno se prepara para declarar el fin de la pandemia del COVID-19 en el Ecuador. El primer mandatario precisó que la decisión la va a tomar el Comité de Operaciones de Emergencia, con la participación del Ministerio de Salud Pública en un periodo máximo de 10 días. ¿Qué implicaría esta decisión y qué piensan los especialistas? Enseguida les contamos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que en poco más de una semana la pandemia del COVID-19 llegará a su fin en Ecuador. El primer mandatario indicó que su decisión se fundamenta en la baja sostenida de casos y la amplia cobertura de vacunación. Especialistas creen que el anuncio presidencial es algo apresurado, pues en el país aún se registran contagios y muertes asociadas al virus. Todos quisiéramos que en un momento dado la situación termine, pero no, eso no se va a terminar por una declaración. Por tanto, yo vuelvo a insistir, hacer de la prevención nuestra causa fundamental. Para dar por concluida la pandemia, será necesario que el COE y el Ministerio de Salud emitan un pronunciamiento oficial. Con ello, ya no será necesario usar mascarilla ni presentar el carné de vacunación. La pandemia es un proceso global y por lo tanto los países no pueden decidir de manera unilateral que ya ha terminado o no la misma. Más todavía cuando nosotros estamos observando, por ejemplo, en la última semana, que ha empezado a existir un incremento de casos. Epidemiólogos instan al Estado y a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad. Yo creo que, por ejemplo, seguir utilizando mascarillas en lugares cerrados, en donde no hay ventilación, en donde hay una alta concentración de personas, es siempre recomendable. Independientemente de la sugerencia de la autoridad, pienso yo que los 2 años y medio de pandemia que hemos superado llevan a una conducta de prevención antes que de remediación. Informó Álvaro Terán. Y el COE Nacional analizará la posibilidad de eliminar la presentación del carnet de vacunación y prueba COVID para el ingreso al territorio nacional. El argumento del COE Nacional y de las autoridades que lo conforman para analizar si se retira como requisito para ingresar al país del carnet de vacunación y prueba COVID-19 tiene que ver con la tendencia a la baja en contagios por coronavirus. Este informe será analizado en la próxima plenaria del COE Nacional que se desarrollará en el lapso de 10 días y ahí se determinará la pertinencia o no de dicha solicitud. Los datos en cuanto a vacunación también son alentadores para el país. Al momento contamos con 7 millones de ecuatorianos ya cubiertos con la primera dosis de refuerzo. Según los funcionarios de Estado, la pandemia está controlada en Ecuador y la circulación del virus es muy baja, así como los niveles de contagio. Durante la semana 39 del 2022 hemos diagnosticado a 336 personas de COVID-19. Estos son los cifras más bajas durante este año. Además, esta tendencia se mantiene en las últimas 6 semanas. La mortalidad para COVID-19 también ha disminuido y en esta semana hemos reportado un solo caso, al igual que la positividad viral para pruebas de antígeno y PCR se mantienen en 5%. Esto habría contribuido a descongestionar el sistema público de salud. Así existiría solo un 16% de camas de hospitalización ocupadas y un 21% de las mismas en UCI.
Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Desde el 1 de octubre, las denuncias en Quito por tenencia irresponsable o maltrato animal son receptadas y atendidas por la Unidad de Bienestar Animal del municipio. Esta competencia antes la realizaba la Agencia Metropolitana de Control. Multas económicas que van desde los $127.50 hasta los $4.250 son las sanciones que establece la norma municipal de comprobar que existe una tenencia irresponsable o maltrato animal, para lo cual es necesario presentar una denuncia formal, que antes la receptaba y atendía la AMC y desde el 1 de octubre la Unidad de Bienestar Animal. Receptar las denuncias de la ciudadanía en nuestros 3 centros, Calderón, Quito Sur y Los Chillos, y también aquí en nuestra matriz, en la Amazonas y Jorge Washington. La página web y también tenemos las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. UBA Quito. Para que las denuncias sean válidas es necesario cumplir con algunos requisitos. Nombre del denunciante, lugar y dirección exacta donde ocurre el hecho, descripción del maltrato y, de ser posible, adjuntar fotos o videos. Pues sí, cuando ustedes vienen acá, ustedes deben indicar que se mantenga en anonimato y lo podemos realizar. La autoridad mencionó que, de ser necesario, acudirá varias veces para comprobar el hecho. Agotamos todos los recursos, vamos varias veces, las veces que sean necesarias, incluso hacemos un tema de inspección nocturna. Lo ideal es que la ciudadanía nos abra la puerta, ojo, nosotros... Cuando se conoce de una tenencia irresponsable, es posible generar estrategias con el cuidador del animal para que las enmiende. Pero si hay un maltrato, la situación cambia. Encontramos un animalito que está muy maltratado, que está en condiciones en contra de su vida, nosotros tomamos la medida que es el retiro. Pero... Sí, inmediatamente, es así. En menos de una semana, la Unidad de Bienestar Animal ha receptado 3 denuncias formales. Informó. En México asesinaron a balazos a una mujer que desde hace meses buscaba a su hija desaparecida. El gobierno lamentó este hecho y anunció el inicio de las investigaciones para dar con los responsables. Es el rostro de una mujer que suplicaba que le devuelvan a su hija que desapareció en enero del 2021. Que la amo con toda mi alma y que sigo buscándola. Es Blanca Gallardo, quien fue asesinada a balazos en la ciudad mexicana de Puebla. Ella era una activista que llevaba más de un año buscando algún indicio de su hija Betsabe Alvarado, de 22 años. Blanca era integrante del colectivo La Voz de los Desaparecidos, quien salió de su hogar a trabajar, pero en medio de su trayecto fue interceptada por unos individuos, quienes le dispararon en varias ocasiones. El gobierno estatal lamentó el asesinato y anunció el inicio de las investigaciones para dar con los responsables. Según reportes oficiales, la hija de Blanca y su amiga desaparecieron en una zona donde actúan bandas dedicadas al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, informó Ismenia Solórzano. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.